En este vídeo vamos a completar Aprendiz de Gourmet, parte 4. Para esta colección tenemos que viajar al Linde de la Divinidad, utilizando el punto de ruta de Feria. Luego vamos a tener que ir hasta el taller de cocina, justo en esta zona de aquí. Aquí vamos a encontrar a Salvia. En este momento de la colección, si hablamos con Salvia, podemos conseguir 2 recetas por 50 platas cada una. Las recetas son la bolsa de harina de yuca y la receta de panecillo. Solo nos ofrecerá estas recetas si no las hemos conseguido previamente. Otra manera de conseguir estas 2 recetas es viajando hasta Umbral Verdeante, utilizando el punto de ruta de Pico de la Catástrofe. Aquí vamos a encontrar un comerciante, justo en esta zona de aquí. Si vamos a la colección, podemos ver que la segunda receta que nos piden se llama panecillo. Esta receta la tenemos que comprar. Por eso tenemos que comprar esta receta a este mercader o a Salvia. Hablamos con el comerciante, le damos a la primera opción y nos sale una lista con todos los objetos que vende. Justo en la primera pestaña es donde están las recetas que vamos a comprar. Tenemos la receta de panecillo con el nombre en color amarillo y nos va a costar 175 piezas de aeronave, que es la moneda de este mapa, y 10 monedas de plata. Luego tenemos la receta de la bolsa de harina de yuca. Para poder utilizar las 2 recetas necesitamos ser Chef 400. Y esta receta nos va a costar 50 piezas de aeronave y 96 monedas de cobre. Si no queremos gastar un oro, que es lo que nos costaría en total en Salvia, podemos venir a este mapa y comprar las recetas aquí. Compramos la primera receta y ahora vamos a por la segunda. Y ya tenemos las recetas que necesitamos para poder completar esta colección. Volvemos de nuevo al Linde de la Divinidad, utilizando el punto de ruta de Feria, y vamos de nuevo al taller de cocina, que es donde se encuentra Salvia, ya que esta colección nos pide que Salvia nos observe mientras cocinamos. La primera receta que nos pide es la raíz de loto asada. La segunda es el panecillo, que es la receta que hemos comprado, y la última es la tarta de bayas omnom y chocolate. Ahora vamos a hacer la primera receta, que es el cuenco de raíz de loto asada. Vamos a utilizar la palabra loto para buscar la receta. En la receta los ingredientes que nos piden son raíz de loto, cabeza de ajo, aceite vegetal y salsa de soja. La raíz de loto y el ajo se pueden recolectar. El resto de ingredientes los compramos en el maestro de cocina Salvia. Le damos a fabricar y ya tenemos esta parte de la colección. Ahora vamos a ir al panecillo. Vamos al buscador y escribimos directamente la palabra panecillo. Como podéis observar, no aparece absolutamente nada, ya que no tenemos aprendida la receta. La hemos comprado, pero no la hemos aprendido. Tenemos ambas recetas en el inventario. Así que lo que tenemos que hacer es aprenderlas. Clic derecho, usar, y veis que automáticamente aparece ya en la lista. Ahora nos falta la receta de la bolsa de harina de yuca. Hacemos lo mismo, la aprendemos. Al lado del ingrediente debería salir una lupa. Lo que vamos a hacer es cerrar el panel, le damos de nuevo y ya aparece la lupa indicando que tenemos la receta. Hacemos clic y esta es la receta de la bolsa de harina de yuca. Necesitamos raíces de yuca y piedras y cuencas de moler que podemos comprar en Salvia. Las raíces de yuca se consiguen también en Umbral Verdeante. Ya tenemos la bolsa hecha y ya solo nos queda hacer el panecillo. Vamos a necesitar, aparte de la harina, sal, agua y levadura.
Estos 3 ingredientes los compramos en Salvia. Le damos a fabricar y ya tenemos el panecillo. Ahora ya nos queda la última receta, que es la tarta de bayas om nom y chocolate. Ponemos bayas om nom y buscamos la receta. Es tarta de bayas om nom y chocolate. Tenemos que buscar la receta en la lista. Aquí tenemos la receta y tenemos que hacer un cuenco de glaseado de bayas om nom y chocolate. También nos piden los cuencos de ingredientes secos y líquidos de panadero. En los ingredientes secos nos van a pedir harina, levadura, sal y azúcar. Todos estos ingredientes se compran en Salvia. Luego tenemos los líquidos, suero de leche, mantequilla, huevo y vainilla. Y para hacer el cuenco de glaseado vamos a tener que hacer varias recetas previamente. Todas estas recetas van a ser formas diferentes de glaseados. Cuando lleguemos al último o al primero según se mire, nos pide mantequilla, vainilla, agua y azúcar. Le damos a fabricar, le damos a cerrar la ventana y ya podemos ir al anterior. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para fabricar todos los glaseados. Y ahora le damos a fabricar y ya tenemos la tarta de bayas om nom y chocolate. En esta parte de la colección tenemos que entregarle piedras de calor al hurón, el panadero. Para conseguir la receta de la piedra de calor tenemos que viajar hasta Cima Seca, utilizando el punto de ruta de taller de reparaciones. Aquí vamos a encontrar un mercader que en este caso está en rango 2 y es donde vamos a comprar esta receta. Nos acercamos hasta el mercader, le damos a la segunda opción y ahora como estamos en el rango 2, la receta no va a aparecer en la lista. Esta receta aparece a partir del rango 3. Está abajo del todo y podemos ver aquí que es una receta ascendida para forjador de armaduras, peletero y sastre de nivel 500. Como no estamos en el rango, nos aparece esta bolsa y luego las geodas que cuesta la receta. Si cambiamos de rango, podemos ver que la receta sigue apareciendo y lo único que cambia son las geodas que nos piden por ella. Y el rango más alto al que se puede llegar es el rango 6. Ahora que ya tenemos la receta, vamos a fabricar la piedra de calor. En este caso voy con una peletera con nivel 500. Escribimos calor para poder encontrar la receta. Y aquí la tenemos. La piedra de calor, que es un objeto ascendido, y vamos a necesitar un cristal de visión menor, 10 piedras de imán fundidas, 10 piedras de imán de ónice y 15 reactivos termocatalíticos. Para hacer el cristal de visión menor necesitamos 2 lingotes de dragonita, 2 estrellas empíreas, una piedra de augurio y 2 ladrillos de hematites. Para los lingotes necesitamos 100 minerales de dragonita, 2 esquirlas de obsidiana y 10 reactivos termocatalíticos. Para las estrellas 100 fragmentos empíreos, 2 obsidianas y 10 reactivos termocatalíticos. Y los ladrillos de hematites, 100 montones de polvo de hematites, obsidiana y 10 reactivos termocatalíticos. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta es que la piedra de calor solo se puede fabricar una vez al día. En total vamos a necesitar 3. Le damos a fabricar una unidad y ya veis que en el temporizador nos indica las horas que tenemos que esperar para poder fabricar la siguiente. Una manera más rápida de conseguir las piedras de calor es comprándolas directamente en el bazar. Al ser un objeto que solo se puede fabricar una vez al día, va a tener un precio bastante alto. Ya sabéis que estos precios son orientativos,
Depende de la oferta y la demanda, pues el precio va subiendo y bajando. Ya con las piedras de calor vamos a dirigirnos al linde de la divinidad, utilizando el punto de ruta de Duaina. Aquí es donde vamos a encontrar al panadero, justo en esta zona de aquí. Abrimos el inventario y comprobamos que tenemos las piedras de calor. Hablamos con él y le damos a la primera opción. Nos pregunta si tenemos algún problema con la panadería y también con mantener el calor en el horno. Nos comenta que deberíamos tener un horno propio y que si le conseguimos materias primas nos podemos quedar con el primer prototipo. Aquí es donde nos pide las piedras de calor. Le damos a la primera opción y automáticamente completamos esta parte de la colección. Le hemos entregado las piedras de calor y ahora lo que nos pide son piedras de calor potenciadas. Para ello vamos a viajar hasta Monte Vorágine, utilizando el punto de ruta de Magmático. En esta parte de aquí encontramos el icono que nos indica que es parte de la colección y es el lugar a donde tenemos que ir. Nos subimos a la montura y vamos todo recto por esta zona de aquí. Buscamos unos puentes naturales, este es el primero y aquí tenemos el segundo. En esta parte nos cambiamos de montura, saltamos, seguimos hacia adelante y ahí vemos el icono de la misión. Nos acercamos y le damos a interaccionar. Le damos a la opción y ya hemos conseguido las piedras de calor potenciadas. Ya tenemos las piedras y ahora tenemos que volver de nuevo al linde de la divinidad y vamos a ir de nuevo donde estaba el panadero. Volvemos a hablar con él, le damos a la primera opción y en esta ocasión lo que nos pide son ladrillos de hematites. Vamos a tener que entregarle unos cuantos para poder continuar con la misión. En total nos ha pedido 10 ladrillos de hematites. Tenemos que entregarle 10, no hace falta fabricarlos, si ya los tenéis fabricados previamente. En caso contrario, tenemos que buscar la receta de los ladrillos de hematites, que esta aparece según vamos subiendo de nivel, concretamente en el nivel 450. Vamos a necesitar montones de polvo de hematites, obsidiana y reactivos termocatalíticos. Fabricamos los que necesitemos y continuamos con la colección. Volvemos de nuevo al linde de la divinidad, al lugar en donde está el panadero. Nos acercamos y volvemos a hablar con él, comprobando que tenemos los 10 ladrillos de hematites en el inventario. Elegimos la primera opción y ya hemos completado esta parte. Ahora lo que vamos a conseguir es el horno de ladrillos de hematites. Para ello vamos a tener que viajar a nuestro hogar y vamos a tener que esperar a que nos entreguen el horno. Una vez lleguemos a nuestro hogar, nos vamos a dirigir al lugar en donde se encuentra Seymour Wesoway, que es justo al lado de la cocina. Unos segundos después aparecerá un repartidor. Este repartidor nos instala la nueva cocina. Cuando termine la instalación, completamos la colección y vemos a Seymour que está muy emocionado por la nueva cocina de ladrillos de hematites.
Y aquí os enseño el diseño de la cocina de Matites. Si comparamos este diseño con el anterior, se nota muchísima diferencia. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.